pantalla y nos quedamos por esta sección, ¿sí? Por la del huevo. ¿La observan? Sí, sí se ve, Bueno, doctora. Sí, sí se ve perfecto. claro. Bueno, decíamos que este era el proceso de desnaturalización. El otro proceso es la coagulación. La coagulación sería cuando ya pues, creo que se miró una parte en el video cuando todo se hace una masa sólida, compacta. Supongamos que eso sería el caso cuando cocinamos la carne demasiado, que queda como dura. Bueno, eso sería la coagulación de las proteínas. Ya esa parte de coagulación, pues esa parte no es reversible, solamente la desnaturalización. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la proteína vuelve a ensamblarse. ¿Y cómo es que se ensamblan estas proteínas? Bueno, se supone que la proteína misma sabe de qué forma puede doblarse o no. Este proceso se conoce como autoensamblado, así que la proteína busca una forma natural en la que se ensambla. Y ustedes se preguntarán por qué no se mantiene en una línea recta la cadena de aminoácidos. Bueno, imaginen ustedes que tratan de armar una cadena, imagínense la de pajillas, y que esta fuera una pajilla con otra pajilla con otra pajilla y la hacen así larga hasta el infinito. La tendencia o lo normal sería que esta barra, en lugar de mantenerse fija, sino que tienda a curvarse. Esto es por el proceso de entropía, así que en general la molécula va a tender a buscar el desorden, o sea, a amontonarse, o sea, a adquirir formas tridimensionales. Así que lo usual es que una proteína no se encuentre como una línea recta de aminoácidos, sino que se encuentre en forma de cadenas dobladas con formas diversas. Y este proceso suele ser es decir, que la proteína misma sabe cuál es la forma en la que debe ensamblarse. Así que esto nos queda como un poco paradójico, porque la misma proteína, su misma conformación, tiende a dar ciertas propiedades que le dicen hacia qué lado puede doblarse y hacia qué lado no. Bien, en el proceso de ensamblamiento es posible que se formen enlaces disulfuro. Decíamos que estos enlaces disulfuro hacían que la molécula pues se manteniera de forma más estable, así que estas uniones o estos dobleces que hace la proteína pues que se mantengan de forma un poco más fija, así que esto le da estabilidad a la proteína. Y les mencionaba yo que este tipo de enlaces disulfuro son bastante importantes, sobre todo para nuestro fenotipo, es decir, para el tipo de pelo que tenemos, ya sea liso o ya sea colocho. Bueno, aquí no es tan colocho, pero imaginemos que es un poquito más colocho. ¿Qué es lo que ocurre en cada uno de estos casos? Bueno, en el caso del pelo liso, las uniones o los puentes disulfuros son rectos, así que pues la proteína en total tiene una conformación bastante recta. En cambio, en el caso del pelo rizado, si ustedes se fijan, pues las uniones entre los disulfuros serían un poco irregulares, así que al tener esta conformación un poco no paralela, pues la forma que adquiere es un poco de curva, así que este sería el caso del pelo rizado, así que entre más curvatura tenga, pues más rizado será su cabello. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando ustedes se pasan una plancha e intentan modificar pues la estructura de este cabello? Lo que ustedes están haciendo con el calor es romper momentáneamente el enlace disulfuro que se encuentra presente en su pelo, así que se rompen estos enlaces laterales, así que el pelo adquiere una conformación lisa. Pero ¿qué pasa cuando usted va a bañarse? Vuelve a ocurrir lo mismo, se vuelven a romper esos enlaces disulfuro y lo que suele ocurrir es que toman su forma habitual y su forma habitual pues suele ser la rizada, así que después de que usted se moje el pelo aunque se lo haya planchado, pues su pelo tiende a volver a tornarse de forma rizada. Así que esta sería pues la analogía, ¿verdad? ¿Para qué sirven estos enlaces disulfuro en las proteínas? Y estamos viendo un ejemplo de la vida real con nuestro cabello. Bien, ¿qué tan rápido pueden plegarse las proteínas? Y acá tenemos a un famoso científico, Cyrus Leventhal. Miren ustedes el año, 1968, hace bastante tiempo, y este fue el primer señor que se dedicó a investigar qué tan rápido se podían plegar las proteínas. Y de aquí surgió una pequeña paradoja que ya la vamos a ver. Imaginemos, por ejemplo, el caso de la RNasa, que sería la cadena que rompe el ARN, y vemos que esta proteína tiene 124 residuos, o sea, 124 aminoácidos. Cuando hablamos de residuos nos referimos a la cantidad de aminoácidos que contienen, así que son 124 aminoácidos. Bien,
Si tenemos 124 aminoácidos, esto es el equivalente al 10 a la 50 conformaciones posibles. Este 10 a la 50 es equivalente a más de un octillón de posibilidades. Imagínense ustedes qué cantidad de formas puede tener una proteína. Más de un octillón, ni siquiera nos ajustaría pues para contar los números o con nuestras manos qué tan grande sería esta cantidad de posibilidades. Si estimamos que nuestra proteína intenta una nueva conformación cada 10 a la negativo 13 segundos, es decir, en una billonésima de segundos, significa que para probar una cantidad sustancial de posibilidades, le tomaría a esta molécula aproximadamente un quintillón de años. Y sabemos pues que en la vida real estas cuestiones no ocurren en tanto tiempo, sino que son un poquito más rápidas. De hecho, la RNasa se pliega in vitro en aproximadamente un minuto. Así que dicen, bueno, quizás es probable que exista algo mal en el cálculo. Sin embargo, parece sorprendente ver que las proteínas ya saben como qué tipo de conformación tienen. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo por el cual logran autoensamblarse o por el cual suelen adquirir una forma en particular. Sin embargo, se sabe que la mayoría de las proteínas de tipo colágeno suelen adquirir pues todas la misma forma, pese a que tengan alguna conformación un poco diferente unas con otras. Así que si lo analizamos en este caso, pues el plegado de las proteínas ocurre de una forma casi podríamos decir milagrosa, si consideramos pues estos cálculos y si consideramos la cantidad de posibilidades que existen para la conformación precisamente de esta proteína. Así que bastante interesante el dato. Y bueno, eso sería la paradoja de Levinthal, ver que existen una gran cantidad de posibilidades y que nos tomaría mucho tiempo y que sin embargo en condiciones normales pues nuestro organismo esto lo hace en cuestiones de segunditos. Bien, pese a que las proteínas pueden autoensamblarse a sí mismas, a menudo necesitan la presencia de chaperonas. Ojo, esto no son todas las proteínas, la mayoría suelen ensamblarse solitas. Sin embargo, hay algunas proteínas que necesitan la presencia de una chaperona, algo así tipo Mary Poppins, que digamos que esta sería como la cuidadora de las proteínas y vigilar que cada una pues se comporte bien, es decir, que cada una se ensamble de la manera adecuada. Así que bueno, por eso le pusieron ese nombre de chaperona, porque es como la proteína, valga decirlo, también es una proteína que se encarga de cuidar a las demás proteínas para fijarse que éstas se ensamblen de la forma adecuada. Y vean ustedes la forma en la que lo hacen. Funcionan como en forma de recipientes. Así que el aminoácido de la cadena de polipéptidos entra a ese recipiente y ahí pues comienza a ensamblarse. Así que la proteína esta, la chaperona, solamente la deja salir cuando ya está correctamente doblada. Miren ustedes qué curioso el organismo. Bien, ¿qué ocurre entonces cuando las proteínas se pliegan de forma inadecuada? Bueno, es posible que en algunas ocasiones ocurran enfermedades como las que estamos viendo a continuación. Entonces miren ustedes todas las posibilidades de enfermedades y estas solo son algunas de las posibilidades de enfermedades que ocurren cuando alguna proteína se pliega mal. Un ejemplo bastante popular es el caso del Alzheimer, en el cual el péptido beta amiloide pues suele plegarse mal, se acumula dentro de la célula, no se puede eliminar y termina pues matando la neurona, así que la persona termina olvidando las cosas. En el caso pues del Parkinson, la enfermedad caracterizada por temblores, lo que se acumula es una proteína que se llama alfa-sinucleína. Esta ocurre pues en la sustancia roja de nuestro cerebro, así que se inhibe la producción de dopamina dentro del cuerpo, lo cual hace que nuestro organismo pues no pueda controlar el movimiento. Bueno, valga decirlo, en la sustancia roja y en la sustancia negra, que es donde se produce la dopamina. Otro de los casos, pues la encefalopatía espongiforme. Estas son la famosa enfermedad de las vacas locas o las enfermedades causadas por priones. Estas, ojo, no solamente es esa de las vacas locas, hay como 10 o 20 tipos de enfermedades por priones y todas estas pues son por proteínas normalmente de origen externo, aunque también hay algunas de tipo genético. Otro caso, la esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad de Lou Gehrig, que esta era la que tenía Stephen Hawking. Vean ustedes el plegado anómalo de la superóxido dismutasa. Otro caso, pues el Huntington, que está, pues, es bastante común por una serie de médicos, casualmente Doctor House, ahí sale una paciente con
este tipo de enfermedad con Corea de Huntington. Otro de los casos, vemos acá que ya tenemos, cuando hemos visto el metabolismo, hemos visto dos causas de cataratas. Una sería el consumo excesivo, por ejemplo, de sorbitol, y el otro, bueno, la producción endógena en nuestro cuerpo del sorbitol, y el otro, pues, sería el plegamiento inadecuado de esta proteína, la gamma cristalina que se encuentra dentro del cristalino en nuestros ojos, así que nos daría cataratas. Otro de los casos, pues, podría ser una diabetes de tipo 2, que en este caso, pues, el péptido amiloide se acumula dentro de los islotes pancreáticos, así que inhibe o disminuye un poco la producción de insulina dentro del organismo. Y otro, pues, que esta sería de tipo localizado, que esta ocurre sobre todo cuando nosotros nos inyectamos la insulina, que se coloca un poco rígida, pongan la piel cuando una persona se inyecta insulina por mucho tiempo, suelen tener como algunas zonas como endurecidas en la piel, y es por eso. Esto ocurre pues a largo plazo, así que necesitan varios años para que esto se comience a producir. Bien, hablando de los priones, ustedes ven acá un caso un poco particular y ven acá una esponja y ven un cerebro normal, y acá un cerebro con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad causada por priones. Así que vamos a ver una cosita por acá. Bueno, creo que este de hecho ya lo había agregado dentro de la presentación, así que creo que no hace falta. Bien, es esto. Permítanme, solo que alguien quiere ingresar. Buenas tardes, Cindy. Bien. Bueno, aquí estábamos por... Buenas tardes. Estábamos por la parte de las enfermedades priónicas, entonces acá tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En general, las enfermedades priónicas, vamos a decir, ¿qué ocurre durante el organismo cuando se forman estos priones? Bueno, ya sabemos que nuestra membrana celular tiene proteínas en su membrana, pues digamos que esta proteína se pliega mal y esto conduce a la muerte neuronal. El efecto en total es que nuestro cerebro adquiera una especie de característica tipo esponja, así que se forman como burbujas por la muerte neuronal. Así que a la larga, pues esto conduce a la muerte de la persona en algunos meses o años. Esto no tiene cura. Las causas, pues en algún caso de tipo genético y en otro, pues por carne contaminada. En Inglaterra esto fue bastante popular y se logró frenar, digamos, el brote que había de enfermedad priónica, o sea, de la enfermedad esta de las vacas locas, precisamente por sacrificar al ganado para que ya las personas no pudieran consumir la carne contaminada. Otra de las cosas interesantes es que los cadáveres de las personas que tienen alguna enfermedad priónica deben ser, bueno, cuando son sepultados en contenedores herméticos, porque si usted toca el cadáver o si usted tiene contacto con el cadáver de una persona enferma, pues lo más probable es que a usted le pasen esas proteínas, y pese a que no se trata de un virus, esa proteína anómala dentro de su organismo suele replicarse de forma anómala y termina pues en el efecto que habíamos visto anteriormente, en la muerte neuronal. Así que si se fijan, pues bastante peligroso y no podemos predecirlo. En ese caso, pues de las causas genéticas suelen aparecer pues ya está un poco avanzada la edad, así que eso no es tan común. Bien, estábamos hablando entonces del plegado de las proteínas y surge una pregunta, entonces, ¿puede predecirse qué forma adquiere una cadena de aminoácidos? Bueno, en realidad sí. Si ustedes se fijan, cuando contiene este tipo de aminoácidos que ustedes están viendo acá, alanina, cisteína, leucina, metionina, etc., favorece la formación de hélices alfa, mientras que la presencia de valina, isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptófano y tirosina favorecen la conformación de lámina beta, mientras que otros elementos como la glicina que mencionábamos en el caso del colágeno o la prolina favorecían los giros dentro de la molécula. Así que imaginemos entonces que queremos adivinar o predecir qué forma va a adquirir una molécula en particular. Entonces podríamos ingresar a este enlace que está, bueno, es en línea, así que en esta ustedes pueden tratar de describir acá una cadena o una secuencia de aminoácidos. Intentemos poner, por ejemplo, la del colágeno. La cadena del colágeno decíamos que usualmente
contiene como primer aminoácido la glicina, luego suele contener prolina y en tercer orden puede tener serina, puede tener otro tipo de molécula y que decíamos que esta molécula solía repetirse por varias veces, así que lo que vamos a hacer es copiar y copiar y copiar, GPS, GPS, GPS. En teoría yo esperaría que acá me saliera pues una molécula similar al colágeno. Yo acá pues meto mis datos, digo, etcétera, etcétera. Le doy intensivo, esto es para que me dé la secuencia en 3D. Y acá en última instancia, pues como esto no pretendo hacerlo para uso comercial, pues le doy acá que en otros. Y le doy en Search. ¿Qué ocurre cuando le doy en Search? Ustedes van a ver que la maquinita esta va a comenzar pues a cargar y le va a decir, mire, ve, estamos esperando que su trabajo comience a analizarse, la página se va a estar refrescando, etcétera, etcétera. Le vamos a avisar a su correo cuando ya esté listo. Aproximadamente puede tardarse entre media hora a 2 horas, así que para no tenerlos esperando, pues obviamente yo ya me adelanté un poquito a la situación y ya les tengo el resultado acá, así que vamos a ver cómo nos dio más o menos la molécula esta. Y vean ustedes, acá pues me sale más o menos qué tipo de compuesto, qué tipo de secuencia le puse yo. Me sale, miren con qué confianza me dan que va a adquirir esta forma. En ocasiones, pues si hay alguna estructura similar, me dice a qué tipo de estructura se parece. Así que miren, en este caso me identificó que se parecía al colágeno. Y qué interesante, ¿verdad? Que se parece al colágeno. Y nos tiran acá una estructura. Para verla en 3D, ustedes dan clic acá donde dice 3D. Y pues ya les va a permitir que ustedes manipulen un poquito el modelo acá tridimensional para que ustedes vean la forma que adquiere la cadena de aminoácidos que ustedes acaban de ingresar. Ojo, no siempre les va a dar pues el nombre en particular de la proteína, a menos que exista una coincidencia bastante similar con la que ustedes están buscando. Y acá no sé por qué se está tardando y que no me deja ver el modelo tridimensional. Vamos a ver. Pero ya vieron ustedes la forma que adquiría, que era precisamente la de las hélices, ¿verdad? Así como la que ya conocíamos nosotros, que se parece a la estructura del colágeno. Así que en general, al final, el colágeno pues terminaría siendo una combinación de 3 de estas cadenitas. Así que sí existen modelos para predecirlo, pero ya vieron ustedes que el análisis logarítmico pues de todas las posibilidades que pueden ocurrir pues le toma bastante tiempo a la computadora y sin embargo pues nuestro organismo esto lo hace en cuestión de segundos. Ah, y hoy sí ya me quiso contestar. Miren ustedes entonces cómo aparece nuestra molécula de colágeno. Mírenla. Y ahí está. Bien. Cuando hablábamos entonces de la estructura cuaternaria, decíamos que era la combinación de varias cadenas de aminoácidos. Decimos que una molécula es homotípica cuando se juntan varias de la misma cadena, como era el caso del colágeno, que hacían una hélice con 3 cadenas de colágeno. En el caso de las heterotípicas son aquellas que tienen un tipo de cadena de una y un tipo de cadena de otra. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? La queratina, por ejemplo, sería de tipo homotípica, al igual que el colágeno. Y en el caso pues de las heterotípicas, acá tenemos una molécula de hemoglobina. Bueno, acá tenemos la molécula de la hemoglobina. Entonces, si ustedes analizan la estructura, ustedes tienen cadenas beta, que son estas azulitas, y tienen cadenas alfa, que son estas verdecitas de abajo. Si ustedes se fijan, las cadenas alfa están codificadas en un cromosoma diferente de las cadenas beta. Unas están codificadas en el cromosoma 16, las alfa, y las beta están codificadas en el cromosoma 11. Así que si se fijan, la cantidad de cadenas, bueno, la cantidad de aminoácidos también difiere un poquito, pero tienen más o menos lo mismo. Otra de las posibilidades es que nuestra estructura, pues al conformarse varias cadenas que adquieran cierto tipo de simetría. Y bueno, pues hay varios tipos de simetría. Ustedes acá ven algunos ejemplos con modelos de zapatitos, así que ustedes ven todas las posibilidades. Ojo, no todas las proteínas van a tener una simetría y no es obligatorio que la tengan. Sin embargo, valga decir que en algunos casos pueden tenerla, pero no es obligatorio. Bien, así que con eso terminamos la parte de las estructuras proteicas y como ya saben, pues siempre culminamos una sección o un tema con alguna frase para pensar un poquito. El amor por las criaturas vivientes es el atributo más noble del hombre.
Así que bueno, ya vimos toda la parte de los aminoácidos, ya vimos cómo se conforman, ya vimos su estructura y ahora lo que nos resta es ver cuáles son las funciones que tienen estas proteínas dentro de nuestro organismo. Así que bueno, pues acá vemos un caso un poco extremo y acá vemos el caso de la flexibilidad. Ustedes necesitan la suficiente fuerza como para realizar esta actividad y la suficiente capacidad para mantener el movimiento o la estructura, ¿sí? A la vez necesitan ustedes estar transportando oxígeno a cada uno de los músculos y vean ustedes qué maniobra tan difícil la que parece, ¿verdad? Sin embargo, sepan ustedes que es posible para el cuerpo humano casi a todo lo que se somete. Vean ustedes qué funciones tienen las proteínas, así que ustedes decíamos que podíamos clasificarlas de acuerdo a la conformación y decíamos que podían ser de tipo fibroso o de tipo globular. Sin embargo, un tipo de clasificación que tiene quizás un poco más de importancia o que tiene mayor implicación para el ser humano, pues sería clasificarlos de acuerdo a sus funciones. Y de acuerdo a sus funciones, ustedes las pueden clasificar en proteínas de tipo estructural, por ejemplo, colágeno, la queratina, la elastina, ¿verdad? Todas estas son de tipo estructural. Pueden tener ustedes proteínas de transporte, que son aquellas que se encargan de transportar el oxígeno, por ejemplo, la hemoglobina o, por ejemplo, la mioglobina. El otro gran grupo y el que nos ha dado dolor de cabeza durante toda la clase, pues de aquel montón de enzimas que hemos visto durante el ciclo de Krebs, la glucólisis, la beta-oxidación. Bueno, ya conocemos las enzimas y que su función es mediar pues las reacciones metabólicas de nuestro organismo, ya sea tanto para síntesis como para degradación. Y en última instancia, pues hay un grupo especial de proteínas que se encargan de la respuesta inmune en nuestro organismo. Así que el hecho de que ustedes no se enfermen es precisamente porque ustedes tienen las proteínas dentro de su organismo que están defendiéndolos constantemente de las agresiones del medio en el que nos encontramos. Bien, no vamos a hacer mucho detalle o no vamos a entrar mucho en detalle con relación a las enzimas, simplemente mencionarles que existen, pues ya saben ustedes, varios tipos y que normalmente pues ese nombre se les proporciona en función del tipo de reacción que están mediando. Así que las sintasas y las sintetasas son aquellas que funcionan para la síntesis, las hidrolasas son aquellas que usan para romper, generalmente utilizando agua, carboxilasas pues que rompen un enlace de carbono, deshidrogenasas pues las que quitan hidrógeno, oxigenasas las que agregan oxígeno, liasas aquellas que se utilizan para romper, sinasas, bueno, esta ya la conocemos, todas aquellas que utilizan, por ejemplo, los enlaces de fosfato, así que ocupamos a fuerza pues las sinasas. Las transferasas son aquellas que transfieren, válganlo verdad por el nombre, que transfieren algún grupo de una molécula a la otra. Las ligasas las que sirven para unir, isomerasas las que sirven para convertir una estructura en isómeros y reductasas pues son aquellas que ya saben que sirven para los procesos de óxido-reducción dentro del organismo. Así que en general pues no hay que complicarse mucho con los nombres de las enzimas, sino que el objetivo pues es tratar de ver qué tipo de reacción hacen y en base a eso es que se les dé el nombre. Así que no se complicaron mucho para ponerle los nombres de las enzimas, sino imagínense Krebs 1, Krebs 2, ¿verdad? Sería un poco más extraño ponerles nombres numéricos, sino que prefirió pues ponérsele el nombre de la función que realizan dentro de la reacción. Bueno, como estábamos mencionando, el transporte de oxígeno era la función de dos proteínas importantes de nuestro organismo. La primera está presente en la sangre, que es la hemoglobina. Así que la hemoglobina se encarga de transportarle sangre a todo el organismo. Y pues otra de las transportadoras de oxígeno es la que se encuentra en el músculo y es la mioglobina. Así que tenemos dos proteínas importantes que sirven para el transporte de oxígeno. Así que vamos a ver esto un poquito más en detalle. Bueno, acá simplemente para que conozcan la estructura de cada una, ¿verdad? Esta es la estructura de la hemoglobina y esta es la estructura de la mioglobina. Diferencias, bueno, la hemoglobina tiene 4 cadenas y la mioglobina solamente tiene una cadena. Bien, el proceso en general de respiración o de la incorporación del oxígeno a nuestro organismo inicia de forma involuntaria. Ustedes no tienen que estar pensando que van a respirar, sino que esto ocurre de forma automática. Ingresa oxígeno y de la célula pues salen los detritos, que en ese caso sería el dióxido de carbono. Así que nuestro organismo está haciendo eso sin preocuparse pues del resto de cosas que nosotros estemos haciendo. Lo hace de forma automática.
Bien, para eso tenemos el sistema respiratorio y el sistema respiratorio pues ya sabemos está encargado pues por toda esta cantidad de órganos especializados precisamente para el transporte del oxígeno dentro de nuestro organismo. Así que vean ustedes, uno de los músculos importantes es el diafragma. Cuando ustedes van a respirar, ustedes necesitan una señal de su sistema nervioso central en una parte que ustedes no controlan. Y esta pues lo que detecta es la cantidad de oxígeno que se encuentra dentro de su cuerpo. Cuando tienen poco oxígeno, esto lo que induce es que nuestro diafragma se aplane para que se puedan llenar los pulmones de aire. Así que de esta manera produce el impulso de la respiración. Una vez que ustedes respiran, pues se van a dar cuenta ustedes que tienen dentro de su parénquima pulmonar una serie pues de ramificaciones y cada una de estas ramificaciones va a ramitas más chiquititas que se llaman bronquiolos. Imaginemos que es como un globo, sin embargo tiene la estructura de una esponja, así que puede absorber bastante cantidad de aire. En última instancia, pues el bronquiolo termina en un alveolo que está lleno de una red capilar donde ocurre el transporte del oxígeno. El oxígeno pues se transporta a partir de la hemoglobina una vez que llega a nuestros pulmones y este intercambio gaseoso ocurre precisamente ahí en el alveolo. Nuestro cuerpo intenta sacar el dióxido de carbono y esto es lo que tenemos en la sangre, mientras que esto es lo que tenemos pues en el aire que estamos respirando. Así que lo que ocurre es un proceso de difusión simple, ya saben, ¿verdad? Pasa una sustancia desde el lugar donde hay más hacia donde hay menos. Así que lo habitual es que entre el oxígeno y que lo que salga pues sea el dióxido de carbono. ¿Y qué va a ocurrir con ese dióxido de carbono que nosotros acabamos de sacar de nuestro sistema circulatorio? Bueno, lo normal, expulsarlo. Así que esto produce una señal dentro de nuestro organismo para que el proceso sea inverso, así que nuestro diafragma se relaje, así que se suelta el impulso respiratorio y se suelta todo el aire que se mantenía dentro de nuestra vía respiratoria y este proceso continúa y continúa pues muchas veces en el día hasta aproximadamente, bueno, acá dice que son de 15 a 25, pero realmente es de 15 a 20. Si usted pues ya hace 25, empezaría un poco a barrerse la cantidad del dióxido de carbono que tiene dentro de su organismo. Y aproximadamente usted moviliza 10.000 litros de aire en sus pulmones al día y esto ocurre sin que usted pues esté pensando en que tiene que respirar. Así que este proceso ocurre de forma automática en su organismo. ¿Cómo entonces se une el oxígeno a estas dos proteínas, tanto a la hemoglobina como a la mioglobina? Bueno, tenemos que considerar en primer lugar la estructura de la proteína. La apoproteína es el nombre que se le denomina a una proteína que no tiene un grupo prostético. El grupo prostético, en el caso, por ejemplo, de la hemoglobina y la mioglobina, es el grupo hemo, aquel que tiene el hierro. En el caso de la holoproteína, holo significa completo, significa que la proteína ya está completa. Y esto pues sería el caso cuando la proteína ya tiene unido el grupo prostético. Así que cuando ya tenemos la hemoglobina completamente conformada, pues sería el caso de una holoproteína. Bien, lo habitual es que los grupos prostéticos de nuestro organismo tengan alguno de estos dos metales, ya sea el hierro o el cobre. Si recordamos quizás cuando vimos la práctica de los carbohidratos, decíamos que este en particular tenía la capacidad de oxidarse, bueno, el hierro también, así que son bastante afines al oxígeno. Y esto nos ayuda precisamente a que esta molécula, la hemoglobina, pueda captar el oxígeno que se encuentra dentro del aire. Bien, ambas se unen pues al oxígeno. Ojo, hay que mencionar que este tipo de unión es reversible, así que este hierro puede volver a soltar este oxígeno que acaba de adquirir. De lo contrario, pues nuestro organismo no podría utilizar ese oxígeno. Así que la proteína esta en particular debe ser capaz de volver a soltar este oxígeno para que nuestro organismo pueda utilizar ese oxígeno en cada una de las células. Así que es una unión de tipo reversible. Bien. Acá tenemos el grupo prostético. Esta proteína en particular o este elemento se llama protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se va a unir con el hierro y ese hierro pues se va a incrustar en el centro de la molécula, así que en el mero centro de la molécula.
El hierro que normalmente tenemos dentro de nuestro organismo se encuentra en forma iónica, pero fíjense la carga, en forma de 2 más. Esto porque es importante, porque si en el caso de que esta molécula fuese un 3, pues no tendría la afinidad por el oxígeno, así que pues ya perdería la función nuestra molécula de la hemoglobina. Así que el hierro dentro de nuestro cuerpo tiene que estar en esta forma. Bien, una vez que este hierro se une a la protoporfirina, pues ya no puede llamarse de la misma manera, así que pasa a llamarse ferroprotoporfirina. Y bueno, la unión precisamente de este hierro con este grupo hemo dentro de las moléculas de hemoglobina y de mioglobina son precisamente las que le dan el color rojizo tanto a los glóbulos rojos de nuestra sangre como al músculo de nuestro cuerpo. Bien, otro de los aspectos importantes es que la función de esta protoporfirina que se encuentra unida al hierro evita que este hierro se oxide, así que evita que este pase a ser un hierro con carga 3 que no pueda transportar el oxígeno. Así que importante, ¿para qué sirve esta ferroprotoporfirina? Para que el hierro de nuestro organismo no se oxide. Bien, acá tenemos este concepto, afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto lo que significa es que nuestra hemoglobina tiene la capacidad de unirse o le gusta, diríamos que esa sería la definición de afinidad, que tanto le gusta a la molécula, pues buscar a la otra. Así que nuestra molécula de hemoglobina tiene bastante afinidad por el oxígeno. Cuando nuestra molécula de hemoglobina no tiene oxígeno, se conoce como desoxihemoglobina. Mientras que cuando esta molécula ya incorpora el oxígeno a su molécula, pues pasa a llamarse oxihemoglobina. Bastante sencillo. Desoxihemoglobina no tiene oxígeno, oxihemoglobina cuando ya tiene oxígeno. Bien. Otro de los aspectos importantes es que el oxígeno dentro de la molécula de la hemoglobina también se une con un residuo, es decir, con un aminoácido de histidina que se encuentra presente dentro de la cadena globina. Pero el dióxido de carbono, que es otro de los elementos que transporta nuestro eritrocito, no se une a esta molécula, así que la unión o la afinidad de nuestra hemoglobina es mayor por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Ese sería como el efecto de esta unión, que nuestra molécula es más afín por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Bien, mencionábamos entonces que la molécula esta de hierro tiene la capacidad de oxidarse, así que ocurre si este hierro se oxida. Bueno, esto cuando ya está oxidado se llama metahemoglobina. Así que en este caso pues nuestro organismo no tiene la capacidad pues de unirse al oxígeno. Y en este caso, pues lo que se une al centro de la molécula de la hemoglobina va a ser una molécula de agua y no la del oxígeno. Así que miren, el oxígeno no se pega, sino que lo que se adhiere pues es una molécula de agua. Así que para eso nuestro organismo está dotado de ciertas enzimas que tienen la capacidad pues de volver a este hierro a su estado natural en forma de 2 más para que pueda volver a transportar el oxígeno dentro del organismo. Así que vean ustedes qué interesante. Así que estas enzimas actúan a forma de escudo para que esta hemoglobina pueda estar funcionando de la forma correcta. ¿Sí? Así que en forma de escudo. Bien, así que estas enzimas lo que hacen es volver a convertir este hierro de su forma 3, o sea, de su forma oxidada, a una forma reducida que sería el hierro con una carga de 2. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los incendios? En el caso de los incendios lo que se produce es monóxido de carbono. ¿Y qué ocurre con este monóxido de carbono? Bueno, la unión de la hemoglobina hacia el monóxido de carbono es de tipo irreversible, así que inutiliza por completo las moléculas de hemoglobina de nuestro cuerpo. Así que esta es la principal causa de muerte durante los incendios, que la persona respire pues grandes cantidades de monóxido de carbono que inutilizan la hemoglobina dentro de su organismo. Así que pues se muere por falta de oxígeno en última instancia. Vean ustedes entonces que estos serían los casos de toxicidad. La toxicidad causada por monóxido de carbono y otra pues de las moléculas que tienen la capacidad de producir un efecto tóxico sería el óxido nítrico. Pero vean ustedes acá. Bueno, la unión por el monóxido de carbono les menciono yo que es de carácter irreversible, así que ojo, carácter irreversible. Así que esto impide, obviamente, que la molécula pueda unirse al dióxido de carbono, así que la molécula pues termina siendo
totalmente inútil. Vean ustedes la otra molécula. El monóxido de carbono tiene la misma función. Así que en última instancia, pues esta molécula de monóxido de carbono puede unirse a nuestra molécula de hemoglobina. Sin embargo, este óxido nítrico se produce dentro de nuestro organismo en condiciones normales. Sin embargo, la cantidad en la que ocurre, pues son dosis relativamente bajas, así que no inhiben de manera completa o total la cantidad de hemoglobina que tenemos en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando tenemos una gran cantidad de óxido nítrico, pongamos que la persona en particular se intoxica con esto, pues en ese caso ahí sí ustedes tendrían una toxicidad por óxido nítrico. Y bueno, a propósito del óxido nítrico, vean ustedes que el óxido nítrico fue una molécula que se produjo su descubrimiento más o menos de la función que ella tenía en el organismo más o menos por 1988, perdón. De hecho, mucho antes de que yo naciera, imagínense. Así que más o menos para ese tiempo, este señor, que quizás ustedes lo conocen, Sir Salvador Moncada, hondureño, pero no criado acá, sino que criado primero en El Salvador y luego pues se fue a estudiar a Reino Unido, sacó una especialidad en farmacéutica, así que lo que él estudia es en realidad farmacología. Y pues él fue el primero en postular y descubrir qué eran las células endoteliales, es decir, aquellas células que se encuentran en el revestimiento de nuestras arterias, que son aquellas las que producían el óxido nítrico. El óxido nítrico dentro de nuestro cuerpo funciona como un vasodilatador importante. Imagínense ustedes, por ejemplo, que durante un infarto la célula no sea capaz de producir el óxido nítrico, pues no va a poder dilatarse, así que va a impedir el paso totalmente del oxígeno o de la sangre a través de una zona que ya esté estrecha. Así que esa es una utilidad para el óxido nítrico. De hecho, lo utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de algunos casos, bueno, ya les mencioné ahorita, de infarto, y en algunos casos cuando la persona tiene la presión demasiado elevada. Así que vean ustedes qué interesante. Y estas pues son las cosas importantes que han surgido de la investigación y de los procesos bioquímicos. Imagínense ustedes, investigación en el área de la bioquímica. Entonces, bueno, en ese lugar se produce el óxido nítrico, en las células endoteliales. Primero en postularlo, Sir Salvador Moncada, 1988. Y vean ustedes que de hecho el ganador del premio Nobel fueron los compañeros de Sir Salvador Moncada en años posteriores, más o menos para el 1990, entre los que sus otros 3 compañeros pues sí recibieron el premio Nobel por el descubrimiento del óxido nítrico. Así que incluso la revista española de cardiología pues dedicó un artículo diciendo que había sido injusto que no se le diera a él también el premio Nobel. Miren ustedes qué cosas tan interesantes las que podemos sacar solamente a partir pues de la función de las proteínas y de lo que hace nuestro organismo. Y más que todo pues de la investigación en esta área tan interesante como la bioquímica. Vean ustedes entonces pues ahora la comparación en el caso de la mioglobina. Ahorita estábamos hablando de la hemoglobina, aquella que se encuentra en la sangre. La que vamos a ver ahorita pues sería el caso de la mioglobina, aquella que se encuentra dentro de nuestro músculo. Y si ustedes observaron pues al inicio acá ustedes tienen otra vez las mismas dos formas. Tienen la deoximioglobina y tienen la oximioglobina. La deoxi pues es cuando no tiene el oxígeno y la oximioglobina cuando ya tiene el oxígeno. Valga decirlo que en este caso pues la mioglobina funciona como una caja fuerte, como una caja de depósito para el oxígeno y que solamente la va a liberar en condiciones de hipoxia extrema o de estrés extremo, por ejemplo cuando hacemos ejercicio. No como la hemoglobina que está todo el día soltándonos el oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. En cambio, la mioglobina solamente va a liberar el oxígeno que mantiene almacenado o guardadito cuando nosotros exponemos pues al músculo a tensión o a estrés, que en este caso pues sería el ejercicio intenso. Bien, ahora vamos a un aspecto un poquito más interesante y acá tenemos la curva de la disociación de la hemoglobina. Pero no podemos entrar a esta curva de la disociación sin antes pues ver un pequeño aparatito que estamos utilizando actualmente, que es el famoso oxímetro. Si ustedes lo han visto y quizás hayan escuchado que mucha gente se quejaba o quizás aparecían en las redes sociales algunos memes que mencionaban que este aparatito servía para robar huellas digitales
Obviamente no sirve para eso, ¿verdad? Pero lo que les voy a comentar es precisamente el mecanismo cómo este aparatito funciona. Y ustedes acá ven un cuadrito y este cuadrito es el rango de luz. Y el rango de luz, pues nosotros solamente vemos el espectro visible que va desde el violeta hasta el rojo. Lo que está arriba del rojo pues se considera como infrarrojo y lo que está debajo del violeta pues se considera como ultravioleta. Así que este aparatito en particular, que ya se los voy a mostrar, tiene una lucecita roja y tiene una lucecita infrarroja. Así que tiene una luz que ustedes pueden ver y tiene una luz que ustedes no pueden ver. Vean ustedes acá dos casos. La hemoglobina oxigenada puede absorber la radiación infrarroja, o sea, aquella radiación que nosotros no vemos. Y vean el ancho o el, mejor dicho, el espectro que tiene esta onda. Por otro lado, la hemoglobina desoxigenada lo que absorbe es la luz visible, es decir, la luz roja, y permite que la otra pues pase de un solo. Así que en este momento voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarles una cosita. Bien. No sé si lo pueden ver ustedes acá en cámara. Vamos a ver, estoy poniéndolo aquí un poquito en grande. Acá tengo el aparatito, el oxímetro, el famoso oxímetro. Y si ustedes lo ven, pues tienen la parte interior para que ustedes metan su dedito. Y si ustedes lo observan, pues tira una luz rojita. Esa luz rojita, recordemos que les decía yo que habían dos tipos. Estaba la luz roja y la luz infrarroja. Luego lo que hace este aparatito es ver qué cantidad de esa luz infrarroja atrapa mi organismo y tratar de hacer un cálculo de cuánta de esa está dejando pasar. Así que en última instancia lo que me va a tirar es cuánto oxígeno va a haber en mi sangre arterial. Así que bueno, ahorita está costando un poquito, casi siempre me cuesta que lean estas cosas porque mis manos casi siempre están heladas, así que le cuesta un poquito leerlo. Sin embargo, pues ya vamos a ver que ya va a empezar a agarrar. Así que siempre este tipo de aparatitos van a tener una función para el pulso y el otra para la saturación de oxígeno. Así que ustedes acá ven dos números. Ven el primero que, bueno, acá quizás por la cámara ustedes lo ven al revés, pero este es un 99 y este es un 96. En este caso, pues esta sería la frecuencia cardíaca y esta sería la saturación. En este caso, pues lo que significa es que la hemoglobina que está pasando por este espacio en particular está al 99% saturada de oxígeno, así que yo ando en este momento muy bien. Este aparatito también podría funcionar en otros lugares un poco extraños, sobre todo aquellos que son bastante finos, por ejemplo en el lóbulo de la oreja. Yo ya lo probé, simplemente que no es muy cómodo colocárselo ahí, así que pues es más práctico ponérselo en la punta del dedo a otra persona para analizar cómo va el nivel de oxígeno en su organismo. En última instancia, este aparatito sabe cuál es la sangre arterial porque las arterias pulsan, mientras que las venas no pulsan. Así que este aparatito lo que hace es medir cuál es la diferencia de la sangre que pasa por las arterias y la sangre que no está oxigenada. Así que lo que les termina sacando es un cálculo algorítmico de qué cantidad de hemoglobina que ustedes tienen dentro de su cuerpo se encuentra por completo saturada de oxígeno. Y yo creo que nos vamos a quedar ahí porque ya la siguiente actividad que me tocaba realmente es un poquito más larga y no me va a dar chance de terminarla. Así que me prefiero dejarla para mañana. Así que por hoy nos quedaríamos acá. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que no haya quedado muy claro. ¿Qué les pareció? ¿Ya sabían la investigación de Salvador Moncada? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿Ya lo habían escuchado? Cuéntenme. Sí, ya lo había escuchado. Ya lo había escuchado. ¿Y conocía usted del óxido nítrico? Sí, ¿Sabía que él era el que lo había descubierto? sí, solo que, bueno, yo le hago el chiste a los hipotes en el Ajá, colegio. ajá. Les digo yo, ¿ustedes saben quién es el mentado que decía a yo? El de, ay, no me sé, me escapa ahorita el nombre de ese muchacho. Y de la otra que pasa haciendo esto, o sea, de los personajes eh, Populares. populares, Ajá. podría decirse. Y luego les digo, ¿y saben quién es Salvador Morcada? Pues por ahí los agarro, les digo, porque es que ese es el detalle de nuestra sociedad, Leo. Las cosas buenas y las cosas productivas no sobresalen, sobresalen solo las tonteras, Leo. Por eso es que yo sabía de este señor, pero hace cualquier cantidad de años.
Bueno, y vean ustedes que les mencioné el año en el que hizo el descubrimiento, Sí. 1988, y este señor ha dedicado casi toda su vida precisamente para la investigación. Y vean ustedes qué importante es la investigación. No nos habríamos dado cuenta para qué servía el óxido nítrico, si era tóxico para nuestro organismo, y muchas otras de las posteriores investigaciones que surgieron a partir o a raíz de lo que él descubrió. Imagínense ustedes que hay un elemento que se llama prostaciclina. La prostaciclina también es otro elemento que actúa como vasodilatador, pero actúa como respuesta de la liberación del óxido nítrico dentro del organismo. Y precisamente esta prostaciclina, adivinen ustedes, es el punto o el sitio de acción de un medicamento bastante popular, que es nada más y nada menos que el Viagra. Un medicamento que realmente lo diseñaron inicialmente para las personas que tenían hipertensión pulmonar. Imagínense ustedes qué cosas, ¿verdad? Qué interesante. Las cosas que nos proporciona la investigación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya parecido interesante. No, gracias, doctora, todo claro. Muy interesante el tema y todo claro. Bueno, entonces mañana continuaríamos viendo pues la sección esta de las funciones de las proteínas y probablemente ya para el jueves ya estaremos un poquito más libres y el jueves entonces haríamos un poquito de práctica y pondríamos en contexto pues los conceptos que hemos visto durante esta clase. Bueno, durante esta clase y las anteriores, ¿verdad? Durante esta nueva unidad. Así Bueno, que buenas tengan tardes. una feliz tarde. Gracias igual. Buenas tardes.